Pasaron los días y finalmente se hacía oficial el comienzo del rodaje del programa. Como primera acción, Ji-won tenía que actuar a dúo y tener un mentor para que los guíe. Todos querían ser acompañantes de Ji-won, pero solo uno se ganó ese puesto. Jong-ho, en cambio, estaba muy celoso porque al principio Ji-won era muy tímido ante las cámaras, pero ahora actuaba como si estuviera acostumbrado. Es por eso que estaba frustrado, porque Ji-won estaba manejando muy bien la situación y sin la ayuda de So-yeon, algo muy contrario a él, que siempre dependió de su esposa. Jong-ho ahora se sentía mal por haber ignorado a So-yeon y recordaba las palabras duras pero reales de Sol-hye. Y se daba cuenta de que tiene razón, porque de no ser por So-yeon no hubiese llegado tan lejos, y se odiaba por sentir curiosidad por esa persona especial que ahora tiene Sol-hye. Luego de 8 horas en el trabajo, por fin Jong-ho podía descansar un poco, pero al revisar su teléfono vio un mensaje del investigador privado con 22 fotos anexas. Jong-ho, al ver esto, se dirigió hacia las escaleras de emergencia, sin percatarse que Ji-won lo había visto. Jong-ho abrió el archivo y en las primeras fotos solo habían fotos del estacionamiento donde estaba Wo-jae. Jong-ho pensaba que su obsesión por Sol-hye estaba haciendo que él haga tonterías, pero él solo quería protegerla del peligro. Jong-ho quiso pedirle al investigador que deje las cosas así como están, que él le pagará por la investigación que hizo, pero hasta ahí. Pensaba que ya era hora de dejar ir sus sentimientos por Sol-hye, pero de pronto, tras revisar las fotos restantes, se quedó perplejo, porque vio unas fotos de Wo-jae en una situación muy comprometedora con una mujer mayor. El investigador le dijo que al parecer él tiene una aventura con la señora para la que trabaja. Jong-ho pensaba que debía contarle a Ji-won lo que ocurría, pero se llevó tremenda sorpresa cuando Ji-won apareció como un fantasma detrás de él. Jong-ho casi muere de un infarto, pero Ji-won en cambio estaba muy molesto porque Jong-ho se había entrometido en la vida privada de su madre. Le quitó el teléfono y Jong-ho le gritaba que se lo devuelva. Trataba de explicarle que todo era un malentendido, pero las pruebas del delito eran evidentes. De pronto, en el forcejeo en el que Jong-ho quería quitarle el celular a Ji-won, terminó cayendo por las escaleras. Ji-won estaba asustado, sudaba frío y más al ver que Jong-ho quedó inconsciente por el golpe. De pronto Jong-ho recuperaba la conciencia. Estaba aturdido porque lo último que recordaba fue que estaba teniendo una discusión con Ji-won. Quiso ponerse de pie, pero al afianzar el brazo sintió un fuerte dolor porque se lo había roto. Jong-ho le pedía a Ji-won que llame a emergencias y él, acercándose a Jong-ho, le dijo que lo hará, pero a cambio él debía quedarse callado ante lo que vio y dejar de seguir a Sol-hye y preocuparse más por su esposa. Jong-ho se quedó impactado, pero al final Ji-won llamó a emergencias y con la voz entrecortada les pedía que envíen una ambulancia porque alguien había caído por las escaleras. Cuando la ambulancia llegó y las personas vieron cómo Jong-ho salía con su brazo roto, empezaron a murmurar que ahora su carrera está en peligro porque es un pianista y lo más esencial para un pianista son sus manos. Incluso ahora el programa de televisión podría estar en riesgo por ello. Ji-won solo escuchaba lo que estas personas decían, así que decidió irse a una esquina en donde nadie pueda verlo. Revisaba el celular de Jong-ho y ahí vio que tenía un montón de fotos tomadas por el investigador y se alegraba de que Jong-ho no hubiese muerto con esa caída, porque de seguro lo culparían a él, pero no sentía pena ni remordimiento por haberlo lastimado. Lo que sí le preocupaba es que So-yeon se entere de que él fue el culpable de que Jong-ho arruinara su carrera. Además de eso, también arruinaría el plan de Sol-hye de volverlo a una estrella, y si esto sale mal, su padre de seguro le daría una paliza inolvidable. Mientras revisaba ese celular y trataba de poner su mente en otras cosas, de pronto vio que Jong-ho en realidad no estaba tras su madre, sino más bien tras Wo-jae. Ahí se dio cuenta que quizás la conversación que ellos tuvieron hace unos días tuvo que ver mucho en la decisión que había tomado de investigar a Wo-jae. Incluso en una de esas fotos aparecía Wo-jae saliendo del bar de Jeolji. Ahí se dio cuenta de que en realidad Wo-jae sí conocía a ese hombre y que de seguro se enteró que Sol-hye fue a verlo, así que decidió ir a buscarlo, ya que Jeolji es la única persona que parecía saber más de Wo-jae. De pronto, en una de las fotos vio cómo Wo-jae sacaba una pala de su auto y se dirigía a dicha montaña en ese pueblito, algo que obviamente no era una simple excursión
excursión, pero no sabía a qué había ido Wojae a ese lugar y qué tipo de hombre es en realidad, aunque al parecer Wojae sí es alguien de cuidado, porque en algún lugar de la ciudad, Wojae ya había atrapado a ese investigador. Lo estaba torturando para que le diga quién lo ha estado siguiendo o para quién trabaja él. Hace unas horas Wojae estaba en su solitaria habitación. Descansaba, pero de pronto recordó que tenía el día libre. Por eso quiso hacerse cargo de lo que tenía pendiente. Mientras tanto, en el garage, el hombre que lo estuvo siguiendo estaba muy nervioso, porque Jong-ho no había respondido las llamadas y quería saber si él desea que continúe con su trabajo o no. Mientras revisaba su celular, no se percató que alguien estaba detrás de él y le quitaba el teléfono. Era Wojae quien al ver la foto pensó que quizás Hee-won y Sol-hye le habían puesto un espía. El hombre, aprovechando el descuido de Wojae, quiso salir corriendo, pero Wojae es un tipo rápido. Lo atrapó enseguida como si fuera un simple ratón. Wojae, al ver que todo el mundo lo observaba, decidió llevar a este hombre a su habitación. Al entrar, el hombre entró en pánico, porque la habitación estaba vacía. Solo había un par de maletas. De pronto vio cómo Wojae arrastraba una pala hacia él. El hombre estaba muerto de miedo y le explicaba que él solo está cumpliendo con lo que le ordenaron. Y así este tonto decidió mentirle, decirle que fue Hee-jeon quien lo había contratado. Pero Wojae no le creyó nada. Obviamente él sabía perfectamente que su Sugar Mami no lo va a traicionar, porque tenían un trato, que él se quedaría callado y no le diría a su marido sobre la cuenta clandestina que tiene ella para sobornos, y le confesaba que es el chofer personal de la mujer que él menciona. Wojae, colocándole la pala en la frente, le preguntaba: ¿quieres vivir, verdad? Si así lo quieres, dime quién te envió. Y en pocos minutos este hombre estaba cantando como un gallo. Al final el hombre le contó que fue Jong-ho quien lo había contratado, pero no conocía quién es ese tal Jong-ho. Wojae, después de que le contó la verdad, le pidió que se marche. El hombre se sorprendió porque pensó que Wojae lo iba a enviar a visitar a San Pedro, pero como no iba a tentar al diablo, salió corriendo antes de que le dieran chicharrón. Por otro lado, Sol-hye llegaba hasta donde estaba Hee-won. Muy asustada le preguntaba si había visto el artículo en donde mencionan que Jong-ho está gravemente herido. Ella no había podido contactar con ninguno de ellos. De pronto, Hee-won le mostró la imagen de Wojae sosteniendo una pala y subiendo a esa montaña. Sol-hye, aunque se sorprendió por eso, de lo que se percató es que él tenía el celular de Jong-ho y quería que Hee-won le cuente cómo es que llegó a sus manos. Hee-won terminó confesándole que por esto terminó empujando a Jong-ho por las escaleras. Sol-hye estaba en shock. Rápidamente se llevó a Hee-won para que le dé una explicación de lo que había ocurrido exactamente. Sol-hye no podía creer que su niño haya hecho semejante locura. Hee-won le contaba que descubrió que Jong-ho estaba investigando a Wojae y había tomado fotos donde estaba su madre, así que se enojó. Y mientras luchaban por el celular, Jong-ho cayó por las escaleras. Sol-hye esperaba que él le diga que fue solo un accidente, pero Hee-won le continuaba explicando que cuando lo vio caer, aunque no fue su intención empujarlo, fue como si él lo hubiese hecho, más porque no sentía ni una pizca de culpa por lo que pasó. Ese sentimiento le hacía pensar que en realidad él es una mala persona, pero lo único que pensaba en estos momentos era que su papá lo iba a maltratar y Socheon lo va a despreciar, o peor, que ella se decepcione de él. Hee-won entre lágrimas le confesaba que solo salió huyendo de ahí como un cobarde. Sol-hye se daba cuenta que Hee-won estaba demasiado nervioso porque incluso se estaba lastimando las manos él mismo. Sol-hye, preocupada, le decía que tiene que corregir esos malos hábitos y lo consolaba diciéndole que todo va a estar muy bien. Por ahora lo iba a llevar para que coma algo, ya que ni siquiera había podido probar bocado. Mientras tanto, en el hospital, Jong-ho aparecía con su brazo vendado. Se encontraba ya con su esposa So-jeon, quien estaba molesta, y sin darle chance a que le diga, le dio una bofetada. Lo lanzaba al suelo y la pobre So-jeon de la preocupación ni se dio cuenta de que tenía los zapatos de diferente color. Todos en el hospital estaban asombrados. Jong-ho le pedía que se calme, pero ella estaba como un volcán activo, porque su esposo no fue capaz de contarle lo que había ocurrido. Tuvo que enterarse por la prensa de lo
lo que le había pasado. Jong-ho no quería hablar con ella en ese momento y menos en un hospital, pero de pronto vio cómo So-yeon lloraba, porque ella se había preocupado muchísimo por él. Jong-ho la consolaba diciéndole que solo fue un golpe leve, que pronto estará bien y podrá seguir tocando el piano. So-yeon estaba devastada. Jong-ho le explicaba que si no le avisó fue porque perdió su celular. Jong-ho de pronto notó que So-yeon, esa mujer que siempre se ha preocupado mucho por su apariencia, esta vez ni siquiera se había dado cuenta de cómo estaba vestida. Y con esto, le pedía disculpas a su esposa So-yeon. Y ella también se disculpaba por haberlo golpeado, pero bien merecido que se lo tenía. Y gracias a eso, le reinició el sistema, porque este le pidió perdón a su esposa por lo mal que la ha estado tratando todo este tiempo. Y ahora sí parece que por fin lo entendió. Ya más tarde, So-yeon llamó a Sol-hye para informarle que Jong-ho está bien y que ya después se van a comunicar con ellos. Sol-hye le contó a Ji-won que todo está muy bien y que al parecer Jong-ho no le contó a So-yeon nada de lo que pasó. Ji-won, al escuchar esto, se puso a llorar como un bebé y a su vez también devoró la comida, pues seguramente sintió mucha culpa. Luego de haber comido, Sol-hye le pidió a Ji-won que vaya a su casa y que descanse para que mañana vaya a la universidad relajado y que ya luego se verán. Pero Ji-won, muy nervioso, le decía que no le gustaría estar en casa solo y como sus padres estaban de viaje y no regresarán hasta mañana, quería que ella lo acompañe y le expresaba que no es que tenía segundas intenciones, sino que simplemente se siente solo. Sol-hye lo comprendía, así que decidió acompañarlo a casa. Un poco después, Sol-hye y Ji-won ya llegaban a casa. Le pedía disculpas por el desorden que había. Le expresaba que respetaba que ese es el lugar de trabajo, ya que ella ahí le da las clases, así que no había ninguna mala intención. Pero Sol-hye jamás lo malinterpretó, así que le pidió que se relaje. Ji-won, como había estado tan preocupado, ni siquiera había limpiado su habitación. Le pidió que esperara mientras él ordenaba. Sol-hye, al verlo ordenando tan nervioso, también estaba poniéndose nerviosa. Así que en vez de eso le pidió que le dé algo de ropa para estar cómoda. Ji-won no sabía qué darle. Pensaba que cualquier cosa que le dé ella lo va a malinterpretar, pero no sabía que en realidad Sol-hye lo veía como un niño inocente, inexperto pero a su vez tierno. Sol-hye, que nunca había estado en el cuarto de Ji-won, se recostaba en la cama. Era muy suave y a su vez sentía la casa tan vacía y tan tranquila y no entendía por qué Ji-won no quería estar solo ahí. Al final él entregó un par de prendas cómodas. Ella, en agradecimiento, le dio un beso y le preguntaba a manera de broma si es que desea comer algo, pues como habían cenado algo picante, era hora de algo dulce. Así nuevamente este par terminaron comiendo un postre muy dulce. Sol-hye se daba cuenta que este muchacho era muy feroz, más que un tigre, y que tratar de apaciguarlo era complicado, porque él no se cansa, y pasaron toda la noche haciendo cardio. Por otro lado, Jong-ho ya salía del hospital con un nuevo celular, y como no podía movilizar muy bien su mano, este terminó cayéndose. Jong-ho estaba muy preocupado. Recién había comprado un nuevo celular para poder recibir las llamadas de So-yeon y si nuevamente se le daña, de seguro se va a enfrentar a la furia de su esposa. De pronto alguien lo recogió y se lo entregó. Jong-ho le daba las gracias, pero se sorprendió, pues al ver quién le había pasado el celular que se le cayó, se fue para atrás, porque era nada más y nada menos que Woo-jae. ¡Ya valió! Por otro lado, So-yeon hablaba con Sol-hye para comentarle que ahora que Jong-ho estaba indispuesto y no podía unirse al show, la posición de Ji-won era un poco insegura, pero que no tenía nada de qué preocuparse porque ella, al ser su mentora, se ocupará de cuidarlo especialmente, porque confiaba en el talento que él tiene y la actitud para poder sobresalir. Además, le había prometido convertirlo en una estrella y lo logrará. Sol-hye sintió en esta conversación algo extraño, hasta que de pronto So-yeon le dijo que ya que ella le había causado tantos problemas en el pasado, piense en esto como si le estuviera pagando esa deuda, y a su vez se disculpaba por todo lo que le había hecho. Sol-hye no supo qué decirle más que un gracias, y así finalizó la llamada. So-yeon, después de haberse disculpado con ella, se sintió aliviada, porque finalmente había dejado de ser una villana, y su corazón por primera vez se sentía en paz, aunque ya se preguntaba, ¿dónde está Jong-ho?
El pobre Jong-ho estaba frente a un lobo feroz. Woo-jae se acercó a él contándole que vio el artículo en el cual lo habían herido. Jong-ho le daba las gracias y le decía, si es que es un fan de él, que le disculpe que está ocupado y no podía atenderlo en este momento. Pero Woo-jae, a quien no le gustan los rodeos, le dijo directamente que ya había descubierto al hombre que lo había estado siguiendo por órdenes de él. Le contaba que él también había hecho sus propias investigaciones sobre él y supo que estaba en la misma orquesta que Sol-hye y su esposa. Y con indirectas le dijo que ya que al parecer todo lo que él está haciendo es por Sol-hye, debería haberla buscado a ella o quizás a su esposa. Jong-ho entró en pánico y le gritaba que ellas dos no tienen nada que ver con lo que él estaba haciendo, que las deje en paz. Woo-jae quería que le diga entonces por qué lo había mandado a espiar, a menos de que haya sido la misma Sol-hye quien se lo pidió. Jong-ho le dijo que de ninguna manera, ninguna de las dos es culpable de nada. Él lo había hecho por sí mismo. Al final, ante la amenaza de Woo-jae, Jong-ho le contó que sentía algo por Sol-hye. Incluso siendo un hombre casado, aún sentía algo por ella. Y que cuando se enteró de que él fue su primer amor, quiso investigarlo para saber qué clase de persona era. Pero al darse cuenta de que fue una mala idea, quiso poner fin a esa petición, y como se había lesionado ya no tuvo tiempo para hacerlo. Jong-ho pues sentía claramente la mirada penetrante de Woo-jae. Se arrepentía de haberse metido en la boca del lobo y tenía miedo de que este hombre pueda tomar represalias por lo que había hecho. Y aunque era vergonzoso, le dijo que todo lo que estaba en su celular, las fotos y la información, únicamente las había visto él, y que no le dirá a nadie, que mantendrá su boca bien cerrada, pero que por favor no le haga nada ni a él, ni a su esposa, ni a Sol-hye. Pero Woo-jae tenía otros planes para él, y no le importaba si se enteran de que él es el amante de Hee-jeon. Lo que sí le preocupaba era la foto en donde él aparecía con una pala, y por eso le iba a pedir algo. De seguro para él no será tan difícil hacerlo. Jong-ho ante estas palabras se dio cuenta de que realmente había cometido un grave error, y ahora estaba a la merced de un tipo malo. Mientras tanto, en la habitación de Hee-won, él observaba fijamente la foto de Woo-jae, que estaba con una pala, y le causaba curiosidad. Sol-hye, que antes no se percató de esa foto, ahora sentía mucha intriga, porque en esa foto parecía bastante peligroso. Hee-won le comentaba que como no lo veía con alguna bolsa en la mano, debe ser porque ya había acabado de antemano de enterrar algo, o quizás solo revisaba algo que ya había enterrado hace tiempo. Sol-hye de pronto se dio cuenta de que la montaña en donde estaba Woo-jae era la misma en la cual ellos solían pasar tiempo juntos, el mismo lugar en donde la había conocido. Sol-hye quería verificar si sus sospechas eran infundadas, así que le pidió a Hee-won que la acompañe. Luego de realizar un largo viaje, llegaban finalmente a ese pueblito. Hee-won de pronto empezó a recordar su niñez con su madre y los momentos felices. Y en uno de esos recuerdos, vio la imagen de Woo-jae, dejándolo muy asombrado, pero a su vez no le mencionó nada a Sol-hye. Actuó como si nada estuviera ocurriendo. Sol-hye, en cambio, sabía que él había estado de pequeño en este lugar. Le preguntaba si recordaba algo de ahí, pero él simplemente le dijo que lo único que tenía en su mente era el sonido de ella tocando la viola. Ya para cambiar de tema, Hee-won observó una pala a lo lejos y decidió tomarla por si acaso les toque cavar en la montaña, aunque en realidad esperaba no tener que usarla. Hee-won, aunque trataba de mostrar tranquilidad, no entendía por qué su memoria le había mostrado una imagen de Woo-jae. Recordaba que quizás las palabras que le dijo esa vez este hombre no eran del todo vacías, y ahora le llegaba una duda más, y era qué había pasado exactamente entre él y su madre en ese tiempo. Por otro lado, Hee-jeon estaba manejando muy furiosa, porque minutos antes, durante su viaje, había escuchado a las mujeres que se dicen sus amigas de la alta alcurnia hablar mal de ella, de que no podían creer que ella en realidad fue a ese viaje, que de seguro su marido la ha obligado a asistir, porque necesita conseguir favores de ellos. Incluso comentaban que la relación de ella y su marido no es tan buena, y que era cuestión de tiempo para que eso termine. Esas mujeres incluso rumoraban que Hee-jeon seguía con su marido solo por su hijo Hee-won.
Además comentaban que Cheotang en realidad se había metido con ella siendo una mujer del campo rural solo para molestar a su padre, y que ya cuando ella quedó embarazada no tuvo de otra que casarse con ella. Eso sí es tener suerte, decían ellas, ya que había ganado a un millonario. La discriminaban incluso hasta por la manera en que vestía. Hee-jeon, al escuchar todo esto, estaba muerta de furia, así que decidió irse de ese lugar. Manejaba frustrada por todas las barbaridades que habían dicho esas mujeres, aunque en el fondo sabían que todo lo que habían dicho en realidad no es una mentira, porque su matrimonio fue un acuerdo mutuo. Se iban a usar el uno al otro. Sin embargo, Hee-jeon cada vez se sentía más hundida en el infierno. Se arrepentía de haber confiado en las palabras dulces de ese hombre, porque las había confundido con amor. Aparte de eso, estar embarazada de Hee-won le complicó mucho más las cosas para ella. Hee-jeon ya manejaba tan descuidadamente que ni siquiera se dio cuenta de que un automóvil iba a impactarla. Mientras tanto, Hee-won y Sol-hye subieron a la montaña. Llegaron justo al lugar donde siempre pasaba Go-jae. Ahí encontraron un lugar cubierto de hojas caídas y con señales de que ya había sido cavado recientemente. Hee-won tomó la pala. Empezó a cavar para averiguar qué es lo que estaba ahí escondido. Sol-hye se sentía confundida porque aunque ella le había pedido a Hee-won que la acompañe, sentía que algo no estaba bien. Hee-won, mientras cavaba, le decía que estaba seguro que Go-jae había enterrado algo ahí, y como ella le había dicho que ese lugar era muy importante para él, de seguro es porque lleva mucho tiempo enterrado. Sol-hye de pronto recordó las palabras crueles que Go-jae le había dicho en esa montaña no hace mucho. No podía creer que una persona como él, que la ayudó durante todo ese tiempo, sea alguien malo, pero recordaba que él nunca quería que ella esté en ese lugar, ni mucho menos se quede ahí sola. Ahora se daba cuenta de que quizás él en realidad lo único que quería era llevarse bien con ella para que no descubra su secreto. Y es porque estaba protegiendo ese lugar. Hee-won no entendía a qué se refería hasta que ella le dijo que en realidad Go-jae aparentemente no fue una persona dulce y amable con ella porque le gustaba, sino porque la estaba vigilando. De pronto Hee-won parecía haber encontrado algo, y era como un tipo de lona azul. Era difícil de saber qué había dentro. Sol-hye, como ya habían cavado bastante, le pedía descansar un poco, y además estaba a punto de llover. De seguro iba a ser muy difícil luego regresar, pero Hee-won no quería irse sin averiguar qué es lo que escondía Go-jae. Le contaba que quería saber más sobre él, porque no sabía qué había ocurrido en el pasado cuando él conoció a su madre, y de por qué había recordado su rostro hace un momento. Sol-hye, a pesar de que él fue duro con ella, quería saber el por qué siempre él protegía ese lugar. Por qué siempre cuando estaba ahí tenía su expresión triste, y sobre todo, quería saber el por qué se había forzado a salir con ella sin sentir nada. De pronto recordaba que ella una vez le preguntó por qué todos los días lluviosos llegaba a ese lugar como si hiciera algún tipo de rito conmemorativo. Y recordó entonces que Go-jae le dijo que él todo lo hacía por sus padres, ya que ambos estaban muertos. Al recordar esto, Sol-hye se lanzó sobre Hee-won para que no siga excavando más. Pero en ese intento, el celular de uno de los dos cayó directamente al hoyo, en donde se encontraban cadáveres humanos. O bueno, más bien, huesos. Mientras tanto, Hee-jeon despertaba en la habitación de un hospital. No entendía qué había pasado hasta que de pronto vio a Go-jae. Le explicaba que había tenido un accidente, pero gracias a Dios no fue grave. Pero al ver que su esposo y su hijo no contestaban, decidieron llamarlo a él en su lugar, ya que fue el único que atendió las llamadas. Hee-jeon, que estaba furiosa, lo único que quería era regresar a casa, pero Go-jae la enfrentaba. Le preguntaba si acaso estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Ella le gritaba que de ser así, ¿qué podría ser él? Pero Go-jae, acercándose a ella, le decía que simplemente está decepcionado de ella. Hee-jeon, al escuchar esto, le dijo que no había bebido, solo aumentó la velocidad de su coche. Go-jae quería que ella descanse, después de todo tuvo un accidente y tenían que hacerle una serie de pruebas. Hee-jeon, con lágrimas en los ojos, le decía si acaso no estaba preocupado por ella, pero esta vez él le dijo que no es ni su esposo ni su hijo, ni siquiera parte de su familia, pero el único que está ahí con ella es él. Y sin decirle nada más se marchaba esperando que esta necia descanse.
Mientras tanto, Ji-won no entendía por qué ella había actuado de esta manera, hasta que Sol-hye le contó el motivo. Ji-won le pedía reportar a la policía esto, pero ella se negó. Pero Ji-won sabía perfectamente que esto no es algo normal y que no podían encubrir un crimen. Pero ella estaba tan confundida, no sabía qué hacer. Ji-won, en cambio, estaba molesto, porque no podía permitir que un hombre como ese esté cerca de su familia. Sol-hye le explicaba que de seguro esos huesos humanos eran de los padres de Go-jae, ya que cuando lo conoció en la montaña siempre iba a ese lugar a celebrar un rito conmemorativo. Este lugar es como una tumba a la cual siempre él visita. Ji-won ante esto seguía pensando que de seguro él fue quien mató a sus padres, pero Sol-hye se negaba a creerlo. Además le decía que cuando sus padres habían fallecido, él era simplemente un estudiante de secundaria, y cuando su madre desapareció él había estado en el ejército, por lo que es imposible que él mismo los haya eliminado y enterrado en ese lugar. Y aunque no sabía qué era lo que en realidad pasó en ese lugar, de lo que sí estaba seguro es que Go-jae está vigilando los cuerpos enterrados en esta montaña, porque tiene miedo de que puedan ser descubiertos por alguien. Le explicaba a Ji-won que no podían decir nada a la policía, porque si Go-jae se entera, podría pasar algo malo, y ella le tiene más miedo a él que a un par de esqueletos. Por lo que ahora lo que tienen que hacer es nuevamente enterrarlos para que Go-jae no se dé cuenta, y esperar para poder actuar. Después de haber descubierto algo tan tenebroso como lo que vieron, Sol-hye no sabía qué hacer. Incluso pensaba que hubiera sido mejor no descubrir nada de esto, y ya no sabía cómo actuar a partir de ahora frente a Go-jae. Por otra parte, Jong-ho ya empezaba a trabajar bajo la petición de Go-jae, quien le había enviado las fotos de un hombre que al parecer es adicto al juego. Go-jae le había pedido a Jong-ho que le ponga un investigador privado a la persona que le enviará, y ya después de eso le dirá cuál es el siguiente paso a seguir. Y si todo sale conforme a lo planeado, esto terminará sin tener problemas ni inconvenientes. En pocas palabras, Jong-ho tenía que encargarse de hacer un negocio sucio en vez de Go-jae. En eso, So-yeon aparecía preguntándole qué estaba haciendo, poniéndolo muy nervioso. Y aunque él se excusaba que era que su brazo le dolía, So-yeon lo consolaba, diciéndole que muy pronto volverá a tocar el piano y hacer lo mismo que antes. Jong-ho trataba de pensar que solo en unos días podrá vivir nuevamente una vida tranquila y olvidarse de todo, y concentrarse solo en hacer feliz a su esposa, sin tener que estar pensando en qué podría hacerle Go-jae, pues él prometió dejarlo en paz después de esto. A la mañana siguiente ya regresaba Ji-won y Sol-hye a casa. Él aún estaba muy preocupado y asustado porque no sabía si hicieron lo correcto en enterrar nuevamente esos cadáveres y no decirle nada a la policía. Pero Sol-hye le decía que no iban a permanecer callados para siempre. Solo necesitaban tener pruebas para poder culpar a Go-jae, porque si llega a ser cierto de que él es el culpable de la muerte de sus padres, la madre de Ji-won corría peligro. Y Ji-won, al escuchar esto, estaba furioso y se marchaba. Ya en el auto, Ji-won sabía que Sol-hye tiene razón. No podían hacer nada sin pruebas. Y para poder sacar a relucir ese crimen, tendría que confesar todas las verdades, como lo que ocurrió con Jong-ho en las escaleras, y sobre el amorío de su madre con Go-jae. También sabía perfectamente que su madre en sí es la rival de Sol-hye por haberle quitado a la persona que le gustaba, por lo que entendía que Sol-hye no tenga sentimientos hacia ella, pero él es su hijo y tiene que proteger a su madre. De pronto decidió revisar su mensaje por si habían llamadas perdidas, y así se enteró de lo que había ocurrido con su madre. A las pocas horas, Ji-won llegaba al hospital preocupado por su madre porque se supone que ella estaría con su padre, ya que se habían ido juntos. Ji-yeon le preguntaba el por qué estaba tan despeinado y mojado, pero él no quería contestar esas preguntas, sino más bien quería saber qué había ocurrido. Su madre le decía que de seguro su padre debe estar borracho, y no se enteró de lo que le ocurrió. Pero ella lo único que quería saber es por qué no le había contestado sus llamadas. Ji-won simplemente le dijo que estaba un poco ocupado y quería ver si no estaba herida en algún lado, pero esta vez ella lo rechazó abiertamente, gritándole que Go-jae fue el único que se preocupó por el accidente que ella tuvo y estuvo ahí junto a ella. Él se disculpaba, pero su madre lo culpaba de haber estado sola toda la noche sin un familiar que la acompañe. Ji-won ya estaba harto. Estaba cansado de todos los reclamos de su madre, porque no podía creer que amar a su madre sea tan difícil. Así que al final terminó enfrentándola. Le preguntaba si alguna vez había conocido a Go-jae en el pasado, porque de repente él había tenido un recuerdo de su infancia en donde Go-jae parecía leyéndole un libro.
Le decía que sin importar lo indiferente que sea con él, ella nunca se hubiese atrevido a dejar a su hijo pequeño con un estudiante de secundaria que no conoce. Así que la única explicación es que su madre había conocido en el pasado a Go-jae. Hye-jeon no iba a responder a esa pregunta, ni mucho menos en el estado en el que estaba. Y obviamente le dijo que fue la señora Shin quien le había presentado a Go-jae. Y le gritaba, ¿si acaso ya no siente pena por ella? Hye-won de pronto decidió no contestar y más bien salió corriendo de la habitación. Necesitaba marcharse antes de lastimar más a su madre con sus palabras. Pero de pronto en los pasillos se chocaba con Go-jae, el cual le preguntaba qué le había ocurrido. Hye-won no le respondió y simplemente le pidió que se aleje, que lo deje tranquilo. Pero Go-jae no lo iba a dejar conducir así y decidió llevarlo él personalmente a casa. Hye-won no podía sacar de su cabeza las imágenes de esos esqueletos en la montaña y tampoco su recuerdo de la infancia. Esto le hacía creer que la única forma en que todo vuelva a la normalidad es que Go-jae desaparezca para siempre. Y qué mejor oportunidad que ahora que él estaba bajando las escaleras. Lo único que tenía que hacer es darle un empujoncito y todo volverá a ser como antes. Pero no se atrevió, porque recordó las palabras de Sol-hye y además tenía muchos recuerdos de su infancia. Go-jae quería saber qué le pasa, pero esta vez Hye-won decidió salir corriendo. Horas más tarde llegó a casa de Sol-hye. Ella se preocupó al ver cómo temblaba. Le preguntaba si es que había ocurrido algo. Hye-won le contó que estaba asustado. Horas después, Sol-hye logró que él se tranquilizara y le cuente lo que había ocurrido. Como su ropa estaba sucia, no tuvo más remedio que darle un poco de ropa de ella. Hye-won estaba preocupado y le preguntaba a Sol-hye qué harán a partir de ahora. ¿Y si acaso es malo que él quiera que su madre se aleje de ese hombre? Le comentaba que también creía que toda la culpa la tenía su padre, ya que fue él el primero en engañar a su madre. Es por eso que su madre había elegido a Go-jae. Le contaba que no recordaba haber odiado así a su padre antes. Más bien había querido luchar para que él se sienta orgulloso de él, pero ahora se sentía frustrado, porque aunque quería que Go-jae desaparezca de su vida, también sabía que su madre se sentirá muy atormentada de nuevo al no tenerlo cerca. Y que eso es algo egoísta porque él solo estaba pensando en sus sentimientos y no en los de su madre. Pensaba que quizás, si olvida todo lo que había ocurrido, todo vuelve a la normalidad. Pero Sol-hye le comentaba que ahora ya no había marcha atrás. Y aunque tampoco sabía qué hacer, de algo sí estaba segura. Es que él tiene toda la razón para odiar a su padre por todo el maltrato que le dio, pero también tiene derecho a anhelar ser reconocido por él. Sin embargo, odiarlos del todo no puede. Menos a su madre, porque sabe que la ama y ha sentido ese afecto desde muy pequeño por ella, por lo que él no es ningún cobarde, sino más bien alguien valiente que lucha por lo que quiere. Así Sol-hye trataba de tranquilizarlo para que él pueda descansar un poco, y ya luego de pensar con cabeza fría, sabrán qué harán. Pero estaba segura de que si Go-jae es el culpable, de seguro algo podrán encontrar para culparlo. Pero hasta entonces él solo debe concentrarse en ir a la universidad y asistir al programa para que su carrera no se vea afectada. Hye-won estaba feliz. Le agradecía a Sol-hye por todo el apoyo que le había dado, ya que sin ella no hubiese podido salir adelante. Sin embargo, no mucho tiempo después, antes de que ellos realizaran un plan para sacar todo a la luz, se dio a conocer por todos los lugares el secreto enterrado en las montañas. Y lo hicieron de una manera tan pública que ninguno de los dos esperaba. Así que, ¿qué pasó con el oscuro secreto de Go-jae? Horas antes de que esa noticia salga a la luz, el final de semestre de la universidad se acercaba. Hye-won, mientras disfrutaba de su almuerzo con todos sus compañeros de clase, fue invitado a una fiesta, pero se negó. Les explicó que no podía ir porque estaba cuidando de su madre después del accidente que tuvo. Pero la realidad es que Hye-jeon se había recuperado muy rápido gracias a la ayuda de Go-jae, quien estuvo pegado a ella como a una sanguijuela. A diferencia de su padre, que ni le interesó su esposa, más bien la había regañado por imprudente. Hye-won había tratado de calmar la furia de su padre, pero mientras su padre gritaba, Hye-jeon, cansada, tomó un jarrón y lo lanzó al suelo, sorprendiéndolos. Dado al ambiente en la casa, Hye-won había tenido que tomar sus clases de viola fuera de casa. Por ello, su madre mostraba enojo de que él fuera a casa de esa mujer, pero Hye-won mencionó que él había alquilado un lugar para practicar, pues ya quedaba menos de un mes para el primer episodio del show. Aunque Hye-won solo quería huir
huir de casa. Y por todo lo que sentía no podía concentrarse bien en sus clases de viola. Hoy Sol-hye se daba cuenta de eso, pero con un abrazo ambos recargaban energías. Además estaba la emoción de que pronto se va a estrenar el primer episodio, y por el consejo de Seo-yeon, Hee-won había empezado a llevarse bien con su compañero del programa, y él estaba promocionándolos en su cuenta de Insta. Hee-won le contaba a Sol-hye que estaba poniendo mucho esfuerzo para convertirse en una artista increíble y ser el orgullo de ella. Sin embargo, desde aquella fatídica noche, Hee-won ha estado inquieto, y quería pedirle a Sol-hye que, tal como lo habían dicho aquella vez, que visiten nuevamente ese lugar y reporten lo ocurrido. Sol-hye también lo había pensado, pues necesitan encontrar pruebas para contarle de esto a su madre y que ella se separe de Wo-jae. Pero Sol-hye tenía una duda y le preguntaba ¿qué pasa si Wo-jae termina siendo inocente? Y Hee-won no tenía respuesta para eso. Un poco más tarde, Sol-hye y Hee-won nuevamente llegaban a aquel pueblito, pues esta vez se encontraron con algo inesperado. Toda la zona estaba restringida y con bandas de seguridad para que nadie pueda acceder. Ambos se sorprendían y Hee-won, a través de las redes, logró encontrar un artículo en donde se mencionaba que habían descubierto 2 cadáveres en una zona montañosa identificados como un matrimonio del mismo lugar. Tras seguir las pistas, los investigadores descubrieron al asesino, y es un hombre de 50 años que había mantenido una relación con la señora Park, quien tras asesinar al esposo escondió su cuerpo y huyó para años más tarde regresar y matar también a la señora Park, enterrando a ambos en el mismo lugar. Cuando descubrieron estos cuerpos, Wo-jae fue llamado para que identificara si las pertenencias que habían encontrado en ese lugar eran de sus padres realmente. Incluso estaba el celular que se les había caído a Sol-hye o a Hee-won. Pero Wo-jae ese día dio su versión de los hechos de hace 17 años. Contaba sobre ese hombre, el sospechoso, y sobre su obsesión por su madre. Incluso un día le había gritado que mataría a su esposo. Seguramente, al sentir el rechazo de su madre, aquel hombre mató a su padre y se fue del pueblo tiempo después. Tras eso, su madre había enloquecido y empezó a beber. Comenzó a golpear a su hijo, y él era muy joven, no supo qué hacer en esa situación. Su madre también se había quedado callada, pues es un pueblo pequeño y todos hablarían mal de ella por culpa de ese tipo. Por temor a eso, ambos no dijeron nada. Wo-jae, con expresión deprimida, les decía que él solo quiso proteger la reputación de su familia, pero ahora estaba arrepentido de haber guardado silencio. El investigador le preguntaba si quería revisar las pertenencias de sus padres, pero él se negó. Horas después, Wo-jae ya estaba frente a la casa de su jefa, feliz y aliviado. Mientras tanto, Jong-ho, al ver el artículo y el nombre de la persona que aparecía en él como el culpable de la muerte de los padres de Wo-jae, se asustó y mucho, porque él había ayudado a Wo-jae a colocar un artículo en un almacén donde se encontraba ese hombre. Era como si tratara de convertir a otro en criminal. Y al ver que habían descubierto 2 cuerpos que eran nada más y nada menos que los padres de Wo-jae, Jong-ho se asustaba, porque estaba seguro que fue Wo-jae quien con su ayuda creó falsas pruebas para encubrir su propio asesinato. Jong-ho recordaba que Wo-jae le había dicho que mientras todo salga bien, nadie va a sufrir las consecuencias, pero la culpa nadie se la quita de encima, aunque según ahora por fin era libre de la manipulación de Wo-jae. Así borró todo de su celular y lo dejó en el estante. Se fue a la habitación, pero Seo-yeon, curiosa, tomó el celular. Vio el artículo que Jong-ho leía y no entendía por qué últimamente su esposo ha estado tan distraído. Por otro lado, Sol-hye y Hee-won también se encontraban muy impactados ante lo que acaban de leer, y no sabían si realmente es cierto o no, pero sí sabían que la policía había encontrado los esqueletos y junto a ellos pruebas de quién los mató, y aunque antes pensaban que Wo-jae era inocente, ahora lo dudaban, pero no entendían por qué después de tantos años decidió hablar e incriminar a alguien, aunque ahora lo que deseaba era saber quién es el supuesto asesino, y ahora Sol-hye se sentía culpable. Si tan solo hubiesen reportado los cuerpos cuando los encontraron, aunque para Hee-won esto fue lo mejor, pues casi se meten con alguien muy peligroso, pero aún así pensaba enfrentarlo, impedir que ese loco lastime más a su madre, y por ello pensaba contarle todo a su madre, incluso que él sabe sobre su amorío con Wo-jae. Mientras tanto, Hee-jeon ya regresaba de su chequeo médico, y como se había recuperado rápidamente, quería regresar a sus andadas, pues ya es adicta al colágeno, y así le pidió a su chofer que la lleve a un hotel.
Al llegar ahí hicieron de todo. Tras eso fueron a ducharse y estando ahí Hee-jeon le contaba a Woo-jae que él es el único que se preocupa realmente por ella. Woo-jae le recordaba que ella aún tiene a su hijo, pero ella le contestaba que ya no siente a Hee-won como su hijo. Woo-jae, algo preocupado, quería saber por qué ella no intenta llevarse bien con Hee-won, pero como esta loca no quiso tocar el tema, le pedía que no la estrese. Salía de la bañera y le aclaraba que la única razón por la que ella está con él es para poder olvidar su realidad, y Woo-jae lo sabía perfectamente. Por otro lado, Hee-won recibía la llamada de So-yeon, quien le recordaba que faltaba menos de un día para el estreno del programa, así que debía estar al 100%. Hee-won estaba nervioso y a su vez preocupado porque Jong-ho ya no está en el programa. Además, sabía que todos estos incidentes podrían hacer que el programa fracase. Pero en eso vio que el auto de su madre llegaba. Cortó y fue corriendo a ver a su madre para contarle la verdad, pero ella venía en brazos de Woo-jae e inconsciente por haber bebido demasiado. Hee-won, molesto, le decía a Woo-jae que por qué no la detuvo si sabe que ella es una paciente en recuperación, pero él le contestaba que ya la conoce como es. Hee-won estaba furioso y le reclamaba que ya que él es el amante de su madre, mínimo debería saber cómo manejarla. Woo-jae, sorprendido, mencionó que es bueno saber que por fin lo reconoce. Hee-won, furioso, quería insultarlo, pero de pronto Woo-jae le entregaba a su madre y le dijo que ya luego hablarán. Además, le pedía descansar porque sabía que mañana se estrenará el primer episodio de su programa. Incluso hasta lo felicitaba como si fuera un padre orgulloso por su hijo, molestando aún más a Hee-won. Minutos después, Hee-won llevó a su madre a la habitación pensando en que Woo-jae cada vez cruza más la línea trazada, pero en eso vio a su madre y pensaba, tenía tantos momentos bonitos junto a ella, pero ahora se estaban desvaneciendo de su mente, eclipsándose por otros terribles. Y le confesaba a su madre inconsciente que realmente ya no sabe qué hacer. Hee-won estaba tan confundido, no sabía qué hacer ni a quién culpar, porque sabía que la miseria de su madre empezó cuando conoció a su padre, o cuando lo tuvo a él, pero eso no significaba que él sea el malo solo por haber nacido. Además, ella estaba siendo demasiado egoísta al esperar que él siga siendo obediente, actuando como un hijo bueno cuando ella lo aísla de su vida. Y enojado, se iba, diciéndole buenas noches, madre. A la mañana siguiente, horas antes de la presentación del programa de Hee-won, Sol-hye se reunió con So-yeon y Jong-ho porque quería agradecerles por todo lo que habían hecho por Hee-won. Mientras ordenaban la comida, Sol-hye se dio cuenta de que Jong-ho estaba muy nervioso. Pensó que todo era por culpa de ella, pero a su vez tenía la inquietud de saber el por qué él llegaría tan lejos por ella, o cómo fue que se enteró de Woo-jae. De pronto Sol-hye le sorprendió preguntándole cómo se encontraba su brazo. Jong-ho, nervioso, le comentaba que ya estaba sanando, pero en eso Sol-hye mencionó que Hee-won estuvo con él cuando tuvo el accidente, que incluso fue quien llamó al 911. So-yeon se asombraba mucho porque su esposo no le había dicho nada. Sol-hye continuó comentándoles que Hee-won había estado muy preocupado porque al verlo caer por las escaleras pensó que podría morir, pero gracias a Dios no fue nada grave. So-yeon, quien estaba sorprendida por esta revelación, al final le dijo a Jong-ho que entonces él le debe un favor a Hee-won. Jong-ho estaba tan nervioso que decidió ir al baño, pero Sol-hye pensaba que él seguramente sabe y mucho, y es el único con el que pueden profundizar más este caso. Mientras tanto, ya la comida fue servida y Jong-ho aún no regresaba. So-yeon ante esto le confesaba a Sol-hye que su esposo últimamente ha estado actuando raro, que al principio pensó que todo se debía a la condición de su brazo o que se encontraba pensativo debido a que aún no puede superar sus sentimientos por Sol-hye. Le confesaba que cada vez que alguien lo llamaba, cuando la veía cerca, él rápidamente cortaba la llamada temiendo que alguien lo viera, y por eso incluso pensó que quizás él estaba detrás de ella nuevamente. Sol-hye no entendía por qué la sigue metiendo a ella cuando ella ya tiene novio, pero So-yeon le contaba que Jong-ho luce nervioso más cuando había leído el artículo sobre un caso de asesinato en un pueblito. So-yeon se sentía tan tonta contándole todo esto, pero Sol-hye comprendía algo. Jong-ho tiene algo que ver con todo esto. Por otro lado, Hee-won en casa estaba cuidando de su madre, o bueno, eso intentaba, porque esa vieja con la resaca ni en cuenta tenía a su hijo. En eso, Hee-won le preguntó si su papá llegará a casa temprano, y como era evidente
nunca llega pronto. Pero Ji-won le contaba que hoy es un día especial. Su madre no entendía. ¿Qué día especial? Ji-won tuvo que recordarle que hoy se estrenaba el primer episodio del programa en el que participa. Su madre le decía que al parecer él no conoce a su padre. Solo se emocionó con la situación porque puede acercarlo a la hija del presidente Kim. Ji-won ante esto se sintió molesto y le dijo a su madre que, al igual que su padre, ella tampoco escucha su opinión. Su madre se molestó y mucho. Ji-won se disculpaba, no lo dijo de mala manera, pero su madre explotó de golpe. Le gritaba que él también ha empezado a menospreciarla, incluso más que su padre. En eso, Ji-yeon, para que la sirvienta no escuchara esto, le pidió que se retire, y así continuó regañando fuertemente a su hijo. Pero esta vez Ji-won le confesó. Alguien le había dicho una vez que tiene todo el derecho de sentirse decepcionado de ella y odiarla porque no ha sentido su afecto, pues los momentos felices que guarda en su corazón ahora se estaban desvaneciendo por el odio, y ahora podía recordar que poco después de regresar del pueblo al que habían huido, él se había quejado por las comidas y ella lo regañó ferozmente e incluso no le había dado de comer por 2 días. Se supone que huyeron de esta casa para que él pueda crecer siendo un niño como los de su edad, pero al regresar a esta casa se enojaba con él por comportarse así, usando la excusa de que está estresada o que la pasa mal. Ji-yeon se quedaba sorprendida ante las palabras crueles de su hijo, pero Ji-won le aclaraba que aunque esas situaciones no fueron tan crueles como las que le hizo su padre, causaban el mismo daño en él. Y le confesaba que poco a poco estaba recordando cosas así de su infancia, pero ya estaba cansado. Prometía escucharla y, aparte de seguir tocando la viola, la va a obedecer, igual como lo hace con su padre. Pues él había decidido renunciar por completo a ella, porque la mamá que una vez amó ya no existe. Su madre, ante esto furiosa, lanzó todo lo que estaba en la mesa y tras arruinarlo todo se fue a su habitación, mientras que Ji-won encendía el televisor para ver el programa, solito. Por otro lado, Sol-hye también se encontraba viendo el programa en el celular mientras estaba de regreso a su casa, y la presentación de Ji-won fue espectacular. Pero de pronto una llamada de Jong-ho entraba. Sol-hye ya esperaba su llamada, así que fue directamente al grano. Le preguntaba si es que él sabía algo de Wojae o de los cadáveres que habían sido encontrados. Jong-ho, sorprendido, entendía que ella también sabía de esto, pero Sol-hye le pedía contarle todo lo que sabe. Jong-ho estaba nervioso, asustado, y Sol-hye prometía que no va a salir herido. Jong-ho le dijo que no, que de todas maneras no pueden hacer nada, pues estuvo asustado y borró todas las conversaciones, las pruebas, y ya no queda nada para culpar a Wojae. Además, si eso sale a la luz, también quedará enterrado socialmente. O es posible que incluso Wojae lo mate. Sol-hye lo comprendía, pero quería saberlo todo, saber si acaso Wojae lo amenazó. Pero Jong-ho no quería contarle nada. Le pedía dejarlo en paz con esto, pues ahora solo quería vivir bien como el esposo de So-yeon, aunque sabía que ella, al ser tan inteligente, seguramente ya lo sabe todo, que Wojae contrató a alguien para fabricar pruebas falsas, y como usó intermediarios, iba a ser difícil que durante las investigaciones lleguen a dar con él. Es todo lo que podía contarle, y así cortó la llamada esperando que ella encuentre la verdad que tanto desea hallar. Jong-ho, tras colgar, solo esperaba que realmente, después de haber hecho todo esto, Wojae lo deje en paz. Además, ya lo había confesado, así que este es el final. Ya más noche, el padre de Ji-won finalmente llegaba a casa, y borracho. Ji-won estaba en la sala y su padre le preguntaba por su madre. Ji-won le comentó que estaba indispuesta. En eso su padre le preguntó si acaso su madre vio el programa. Ji-won le dijo que no. Su padre no podía entender cómo esa mujer no se preocupa por su hijo, pero Ji-won se sorprendió, porque su padre sí se había acordado, y este le contó que vio todo el programa durante la reunión y que el presidente Kim lo había elogiado tanto, pero concluyó su felicidad cuando ese bobo le dijo a su hijo: "Por fin eres de gran utilidad". Tras eso, le pedí a Ji-won volver a invitar a su maestra a cenar este fin de semana para agradecerle por todo lo que ha hecho. Ji-won simplemente aceptó, pero en su cabeza sabía que eso de que antes él pensaba ser un hijo amado y querido por sus padres, o de que ellos lo utilicen como se les dé la gana o que lo controlen, estaba a punto de terminar.
pues él ya no espera nada de sus padres. Y ahora lo único que tenía en su vida era a su maestra, la señorita Kim, o sea, Sol-hye. Así que esa misma noche fue a visitarla. Y ella, como siempre, estaba muy orgullosa de su niño, porque aunque en los ensayos se notaba muy nervioso, al final lo había hecho excelente. Todos lo elogian. Fue el más popular. Hee-won, solo con la compañía de ella, se sentía feliz y pensaba que ahora sí realmente podía darle fin a su sufrimiento. Hee-won estaba tocando la viola con una pieza musical hermosa. Todos lo elogiaban y él estaba feliz porque todos lo admiraban, mucho más su maestra. Pero de pronto vio que ella tenía una cara de horror. Cuando miró al suelo de aquel teatro, vio a Go-jae cubierto de sangre y al mirar sus manos las vio manchadas de sangre. Al poco rato, su madre aparecía en un mar de lágrimas preguntándole por qué lo había hecho, si él siempre fue un buen hijo. E incluso aparecía su padre también ensangrentado. Y ahí fue cuando Hee-won finalmente despertaba de esta horrible pesadilla. ¡Qué susto, ¿verdad? Yo pensé que... En eso, Sol-hye lo sintió agitado y se daba cuenta de que tuvo una pesadilla. Tras calmarse un poco, se disculpaba, se sentía como un niño a su lado. Pero para Sol-hye estaba bien que él se desahogue de todo lo que siente. Y entre mimos y abrazos le pedía que le cuente lo que había soñado. Además quería saber por qué apareció en su casa a medianoche. Hee-won le dijo que ahora ya no le importa ser reconocido por sus padres y tampoco desea separar a Go-jae de su madre, que más bien se siente aliviado de haberse librado de ese infierno. Y le contó a Hee-won que había soñado que había eliminado a Go-jae y a su padre, que de seguro es por las imágenes de esos cadáveres que vio en la montaña. Sol-hye lo comprendía perfectamente, pero ahora ella está con él y cuidará de sus sueños para que él pueda dormir. Incluso ofrecía cantarle una canción de cuna. Hee-won, ya más tranquilo, le contaba que su padre los había invitado a comer este fin de semana y para Sol-hye era una buena oportunidad para poder enmendar las cosas con ellos. Finalmente, el día de la invitación llegó. Sol-hye y Hee-won llegaban a casa y se sorprendían al ver a Go-jae ahí. Él les decía que había querido ir a recogerla, pero su jefa le dijo que ya Hee-won había ido por ella. Sol-hye, asombrada, le preguntaba ¿qué está haciendo él ahí? Y al parecer él también está invitado a cenar. Ahora sí, se reunió la familia completa. Hace unos días Go-jae encontró en su habitación un libro que le trajo buenos recuerdos, pero al recordar sus momentos con Hye-jeon, sentía que todos esos bonitos recuerdos son cosas del pasado. Ahora veía en Hye-jeon a su madre, quien enloqueció, aunque en eso le entró una llamada de su sugar mami, quien lo invitaba a cenar en su casa este fin de semana. Le contó que Sol-hye estaba invitada, seguramente para agradecerle por lo de su hijo, así que como Go-jae le había ayudado en su recuperación tras el accidente, podía invitarlo también para agradecerle. Incluso el cachudo de su marido ya había aceptado esto, así que Go-jae sin más remedio aceptaba. Pero hoy Hee-won, al ver la arrogancia de Go-jae, se molestaba tanto, lo tomó por la camisa diciéndole que es un descarado. ¿Acaso se siente como el dueño de la casa? Sol-hye le pedía que se calme y Go-jae le aclaraba que él tampoco quiso asistir. Es incómodo, pero sabía que podían soportarlo unas cuantas horas. Hee-won estaba furioso, pero se calmó. Ya luego, al entrar al comedor, el ambiente era como de telenovela. En la mesa estaba... También está la sugar mami, el colágeno mayor, la maestra y el colágeno menor. Y así dieron inicio a la cena. El padre de Hee-won le comentaba a Sol-hye que el presidente Kim junto a su nieta quieren conocer a Hee-won y es algo muy importante para él. Pero Hee-won no le estaba prestando atención. Estaba viendo cómo su madre y su amante actuaban tan íntimamente, como si no hubiera nadie más en la mesa y su padre ni cuenta se daba de esto. Hee-won, como ya no aguantaba más esta situación, se levantó y disculpándose se marchaba. Necesitaba respirar un poco de aire. Sol-hye se preocupó por él, pero de pronto la madre de Hee-won también se marchó con la excusa de que irá a ver cómo está su hijo. Hee-won, a las afueras de la casa, por fin se sentía un poco más tranquilo, pero de pronto aparecía su madre para fastidiarlo. Le decía que ellos dos no son iguales, que aunque siempre pensó que era así, él
se parece más a su padre. Ya le pedía que entre, pero Ji-won le dijo que luego entrará. Ella le preguntaba qué es lo que le molesta tanto, ya que simplemente era una cena con la profesora que tanto admira y su padre que tanto lo elogia. Ji-won le preguntaba por qué había invitado a Go-jae a la reunión. Su madre le dijo que no tiene nada de malo, que él es como un hermano mayor para Ji-won y que también quería agradecerle porque fue él quien corrió a ayudarla cuando tuvo el accidente. Y agregaba, sería bueno que ustedes dos se llevaran muy bien como familia. Ji-won, ya harto de lo que le decía, le preguntaba si acaso creyó que él es un tonto, que no se da cuenta de lo que está pasando, o que no notó que Go-jae en realidad es su amante. Mientras tanto, en el comedor, como Ji-won y su madre ya tardaron mucho, Go-jae decidió ir a ver qué es lo que estaba pasando, dejando a Sol-hye y a Jeon-tak solos. Ella sabía que no podía salir detrás de ellos porque podría parecer extraño, hasta que de pronto este hombre le dijo que al parecer ella tiene una relación muy cercana con su hijo, y que no hace falta que lo niegue porque él conoce muy bien el tipo de personas como ella. Sol-hye quería saber qué es lo que en realidad quiere decirle este hombre, y de pronto este le preguntaba si acaso ella ya se ha acostado con su hijo. Mientras tanto, a las afueras, Ji-yeon se puso muy nerviosa porque su hijo le estaba sacando sus trapitos al sol. Ji-yeon le decía que estaba segura de que fue su profesora quien le había dicho, y entendía que por eso estaba actuando extraño. Ahora entendía por qué su niño dulce y amable se comportó así. Pero en eso Ji-won le dijo, tenía 18 años cuando vi tu relación. Su papá siempre había sido horrible. Su mamá era la única adulta en quien podía confiar. Pero desde ese entonces solo vio a su madre destruirse poco a poco. Y aún así intentó seguirla amando. Pero entonces su madre terminó haciendo lo mismo que su padre, traicionándolo. Ji-yeon le decía que ella simplemente estuvo cansada, que no tenía amigos ni familia y que su padre nunca la amó. Por eso estaba llena de miedo, solo necesitaba a alguien en quien apoyarse. Pero Ji-won también se sentía solo, sin nadie a su lado quien lo apoyara, y mucho menos que lo amara. Por eso había buscado a alguien de quien depender, tal y como lo había hecho su madre. Ji-won, llorando, quería que su madre sea sincera con él por primera vez, que le diga si realmente alguna vez él le importó. Entendía que seguramente pensó que como su padre hacía lo mismo, no tenía por qué esconderse, pero aún así fingió que todo estaba bien. Intentó ser amorosa solo por su egoísmo, para no sentir culpa por lo que hacía, pero ahora lo entendía. Ella y él no tienen por qué seguir fingiendo, porque en realidad ella nunca lo ha amado. Pero de pronto esa mujer le decía que su vida comenzó a arruinarse cuando él nació, y aunque no sienta ningún afecto el uno por el otro, deben seguir actuando, porque si no su vida se va a volver más miserable de lo que ya es, y que ya con los demás él puede hacer lo que quiera. Pero Ji-won ya estaba harto de mendigar amor. Así que le aclaraba que ahora él buscará su propio camino para sobrevivir. Y su madre, furiosa, terminó golpeándolo. Tras eso lo culpaba por tratarla de esa manera después de todo lo que ella ha sacrificado por él. Y que como su madre, él tiene que amarla. Así enloquecía y empezó a golpearlo una y otra vez. No entendía cómo puede tratarla de esa manera. Y en eso Go-jae llegaba, la frenaba, y estaba aterrorizado al ver en qué se convirtió la mujer que él amaba. Mientras tanto, en la sala, Sol-hye se enfrentaba a las preguntas de Jeon-tak. Le decía que lo que acaba de decirle es algo insultante, pero este hombre, según como se las sabe todas, le dijo que él no tiene el mismo pensar que su esposa. Además, fue ella quien había logrado que su hijo subiera a la cima, algo que su esposa jamás logró. Le dijo directamente que ella puede hacer con su hijo lo que le plazca, incluso sacarle dinero, si es que es lo que desea, pero que no espere nada más, porque se había esforzado mucho para que la nieta del presidente Kim sea su nuera. Sol-hye, ante esto, aunque estaba molesta, simplemente le dijo que él y su esposa son tal para cual y que están inquietos por nada. Pero este hombre le aclaraba que puede impedir un matrimonio, pero no un bebé. Sol-hye le decía si acaso le preocupa que quede embarazada y ate a Ji-won, pero este padre simplemente le dijo que Ji-won es muy sentimental y desea que él siga siendo un niño obediente, tal como lo ha venido siendo, y para eso ella debía convertirse en una buena guía, y si necesita dinero, que se lo haga saber. En pocas palabras, este hombre estaba comprando a Sol-hye solo para que haga feliz a su hijo momentáneamente.
Mientras tanto, a las afueras de la casa, Go-Jae regañaba a Hee-jeon por haber maltratado a su hijo. Le decía que por más borracha que esté no podía golpearlo de esa manera. Pero esta mujer estaba fuera de sí. Incluso le decía a Go-Jae que él no es nadie para que se meta en los asuntos de su familia. Estaba harta de que todos la quieran controlar. Y agregó, ¿acaso no se dan cuenta de cómo me siento? Es como si estuviera a punto de morir. Estaba tan loca que le decía a Go-Jae gritando que así todos la abandonen. Él debe quedarse a su lado porque la ama. Go-Jae esta vez le dijo que no y que debían terminar todo esto ahora. Le confesaba que en realidad él quería hacerla feliz a ella y a su hijo, ayudarla para que salieran de las garras del presidente Jeon-tang, para que sean felices los tres. Pero ahora se daba cuenta de que ese sueño nunca se va a hacer realidad. Más bien había destruido a la persona que amaba. Así que era mejor acabar con todo en este momento. Hee-jeon le decía que para él es fácil decirlo, pero sabía perfectamente que si llegó a la ciudad fue por ella, porque no puede olvidar lo que había pasado hace años. Go-Jae ante esto se quedó asombrado porque se daba cuenta de que ella recordaba todo y lo había reconocido desde el principio. Solo fingió, pero al escuchar esto Hee-won de pronto empezó a recordar todo lo que vivió en ese pueblito. Cuando era un niño, en ese pueblito, era feliz. Solía disfrutar de pasear con su madre y comer comida deliciosa. Pero un día vieron a un hombre regañar a un joven. La señora que les vendía la comida les contó la historia del chico, llamado Go-Jae. Les contó que los padres de ese joven eran una pareja de tortolitos que daban envidia en ese pueblo, pero que de un momento a otro su esposo había desaparecido. Luego su madre se había vuelto una alcohólica e incluso iba a ser trasladada a un hospital psiquiátrico, pero su hijo se lo había impedido y decidió hacerse cargo de ella. En ese día Hee-jeon sintió afecto por Go-Jae. Lo siguió para invitarlo a comer con ellos dos. Le contó que se habían mudado hace poco y que su pequeño hijo aún no tiene amigos. Así le presentaba a Hee-won. Hee-jeon con su hermosa sonrisa logró cautivar a Go-Jae, un joven sediento de amor y comprensión. Tras eso fueron juntos a comer y así se volvieron cercanos. En ese tiempo Go-Jae apenas era un joven de 18 años y sentía curiosidad del por qué Hee-won no hablaba. Pero Hee-won siempre había sido un niño muy callado debido a los maltratos de su padre. Le contaron que después de todo lo que sufrió, dejó de hablar, convirtiéndose en alguien muy introvertido. Go-Jae luego de ese día se había convertido como el hermano mayor de Hee-won, pero terminó interesándose en Hee-jeon por ser tan buena madre. Desde ese día pasaron muchos momentos juntos. Incluso Go-Jae le leía cuentos a Hee-won y Hee-won le tenía confianza. Solía dormir en su regazo. Ambos tenían una familiaridad muy especial como hermano mayor y hermano menor. Incluso Go-Jae lo consentía en todo. Lo llevó a comprar pastelitos hasta que un día se acercó a una tienda de una de las mujeres de ese pueblo, quien le preguntaba a Go-Jae por su madre. Go-Jae le dijo que ella está mucho mejor, pero esta mujer le decía que lo mejor para él es encerrarla en un centro psiquiátrico y que ahí la cuidarían mejor. Go-Jae estaba inquieto con esto y Hee-won terminó haciendo caer un plato de cerezas que esa mujer vendía. Tras el alboroto, Go-Jae se lo llevaba y luego le preguntó a Hee-won por qué había hecho eso. Hee-won, hablando, le contestó que lo hizo porque esa mujer estaba hablando mal de su hermano mayor y que lo iba a proteger tal como el conejito bebé protegió a su papá conejo en el cuento que le leyó. Ya más tarde en casa, Hee-jeon llegaba cansada del trabajo, buscaba a su pequeño hijo y de pronto se encontró a Go-Jae, quien junto a Hee-won habían preparado un rico pastel de fresas. Hee-jeon estaba tan feliz y entre lágrimas abrazaba a los dos chicos. Go-Jae sintió por primera vez cómo es tener una familia amorosa y unida. Ya luego de esto, Hee-won se durmió. Hee-jeon le pidió a Go-Jae hablar un momento a solas. Le contaba que esa casa le pertenecía a sus padres, quienes habían fallecido cuando ella apenas estaba en la secundaria, y que nunca fueron una familia muy cariñosa. Esa había sido la razón por la cual ella se casó muy joven, y también del por qué se embarazó muy pronto de Hee-won. Pero ahora analizaba todo y sabía que lo mejor para su hijo es que viva con su padre, quien puede darle todo, y así tendrá más posibilidades para poder sacarlo adelante. Ella, como madre, debía buscar la mejor opción para su hijo, pero Go-Jae le decía que Hee-won es feliz en este lugar. Hee-jeon se apoyaba en el hombro de Go-Jae y le preguntaba si él cree que su esposo llegará a buscarla, pues él debe saber que el único lugar a donde ella podía ir es a la casa de sus padres. Pero ella le decía que ojalá su esposo
esposo fuera así de amable como lo es él con ella. Hasta que de pronto sus miradas se cruzaron, se sonrojaron, y ella le mencionó que el sonido de su corazón era muy fuerte. Claramente Wo-jae empezó a tener sentimientos por ella, y mientras ellos hablaban y se miraban fijamente, no se dieron cuenta de que Ji-won los estaba observando curiosamente. Desde esa noche, Ji-won nunca más volvió a ver a su hermano Wo-jae. Incluso llegaron a pensar que quizás él los estaba evitando, hasta que un día mientras ellos salían a caminar, lo vieron bajar de esa montaña. Ji-won, feliz, fue a su encuentro y su madre rápidamente le había preguntado el por qué no los había visitado, hasta que de pronto vio que Wo-jae estaba lleno de moretones. Ji-yeon se asombró mucho porque nunca antes lo había visto así. Estaba tan molesta que quería ir a reclamarle a la madre de Wo-jae por la forma en cómo lo maltrataba, y se culpaba a sí mismo por esa noche en la que él llegó tarde a su casa. Quizás su madre lo golpeó por ello. Le pedía incluso denunciarla a la policía por maltrato, pero Wo-jae no se lo permitió. Devastado, le decía que ella no puede juzgar así a su familia porque no es igual a la de ella, y que su madre es una persona a la cual se le debe tener lástima, porque en parte era culpa de él que su madre se comporte así. Ji-yeon sentía pena por él, por cómo se encontraba, y no justificaba lo que hacía su madre. Tampoco podía hacerse de la vista gorda, y ante esto Wo-jae decidió contarle toda su historia. Pero al ver a Ji-won llorando, su madre le pidió que entre a la casa. Y fue en ese momento en que mientras ellos dos platicaban fuera de la casa, Ji-won escuchó una dulce melodía. En eso vio por la ventana y vio a Wo-jae entre lágrimas, explicándole todo a su madre. Él lloraba y se desesperaba y abrazaba a su madre. Desde ese instante, Wo-jae se convirtió para Ji-won en una persona confiable. Ji-won se sentía tan apegado a él que durante ese momento tan difícil, él pasaba a su lado cuidándolo. Incluso llegó a decirle a Wo-jae que deseaba que él fuera su padre. Le pedía que derrote a su padre y se case con su madre, y así podrán vivir felices los tres, sin tener ni una sola razón para llorar. Pero tiempo después, a principios de verano, el padre de Ji-won llegó a buscarla y tuvieron que regresar junto a su padre. Ji-won se había marchado de ese lugar con su cabecita llena de la hermosa melodía que escuchaba en la montaña. Y tras recordar hoy todo esto, Ji-won empezó a llorar, porque se daba cuenta que hubiese sido mejor no recordar nada, para así no tener que sufrir ante estos recuerdos. Mientras tanto, Wo-jae, muy sorprendido, le preguntaba a Ji-yeon por qué todo este tiempo había pretendido no conocerlo. Ella le confesó que era simplemente porque quería olvidar todo lo que había pasado en aquel pueblo, ya que si se aferró a él solo fue porque se sentía mal por no tener el amor de su esposo. Es más, lo usó a él como un simple paño de lágrimas. Esta vez ella le dejaba en claro que así como en el pasado ella nunca lo amó, nunca lo va a amar. Wo-jae en lágrimas le gritaba: ¿por qué si no lo quería entonces le permitió seguir con esta farsa? Permitió que se ilusionara más con ella, ya que lo único que él tenía era a ella y a Ji-won. Se sentía tan dolido, porque aparte él había hecho hasta lo imposible para estar con ellos, y ahora venía a decirle que no lo ama. Y eso era un golpe muy fuerte para Wo-jae. Ji-yeon le aclaraba que él simplemente fue su escudo y nada más, y que no la utilice a ella como excusa, ya que él también nunca la amó. Simplemente seguía siendo un niño que buscaba el cariño de una madre, lo que lo llevó a encariñarse demasiado con ella, creyendo que ella lo amaba, que ahora igualmente lo ve como un niño buscando afecto. Pero mientras tanto, Ji-won entre lágrimas sonreía, porque todo le parecía tan patético. Más porque Wo-jae esperó obtener más de su madre, algo que nunca sucederá. Wo-jae, esta vez secando sus lágrimas, le dijo a esta mujer que esta vez él ya no la va a necesitar, pues incluso ahora ella se parece a su madre, de las que beben día a día y luego lo usan de excusa para maltratar a su hijo. Y tomándola por las mejillas simplemente dio por concluida esta relación tan tóxica, deseándole aún así que tenga una vida feliz. Y así se marchó. Pero en eso aparecía el padre de Ji-won junto a Sol-hye. Al percatarse de la situación, le dijo a Sol-hye que ya era hora de que se marche, porque al parecer la cena ha concluido.
Hee-won se encargó de llevar a Sol-hye a casa, y en el transcurso, ella le preguntaba si acaso su madre lo había golpeado, porque sus mejillas estaban muy rojas. Él no quería hablar del tema. Más bien le preguntaba si su padre nuevamente fue grosero con ella. Sol-hye no quería preocuparlo, así que le dijo que no habían hablado de nada importante. Hee-won lo único que pudo decirles que esta noche había sido muy desastrosa. Al llegar a casa después de esa cena tan horrible, Sol-hye quería pedirle a Hee-won que se quede con ella esta noche, pero él se adelantó y le pidió lo mismo, que le permita quedarse junto a ella, porque no quería regresar a casa. Sol-hye aceptó feliz e iba al refrigerador por unos cubos de hielo para él, pero Hee-won la sorprendió, diciéndole que iba a huir de casa y quería que ella le permita quedarse con ella temporalmente hasta que logre encontrar dónde vivir. A Sol-hye no le parecía buena idea porque de seguro sus padres creerían que fue ella quien lo convenció de irse de la casa, pero Hee-won le explicaba que su padre ni siquiera le preguntó nada de lo que había ocurrido. Con eso le demostraba que a su padre no le importa ni él ni su madre. Y en cuanto a su madre, ella no quiere verlo en este momento. Así que ya no había razón para regresar a esa casa. Sol-hye, ante los ojitos de cachorrito que ponía Hee-won, no pudo negarse, y esa noche desahogaron su tristeza entre las sábanas. Sol-hye recordaba las palabras de Yeotang, exigiéndole que simplemente se divierta con su hijo y luego le rompa el corazón y lo deje, y que se cuide para que no quede embarazada. Pero Sol-hye esta vez no iba a dejarse llevar por las palabras de ese hombre, más bien le iba a demostrar que ella podía enseñarle muchas cosas a su hijo, porque por algo, ella es su maestra. Esta historia continuará.